Bueno, de nuevo un saludo muy especial y hoy vamos a continuar con el capítulo 2 del libro de Hebreos. Yo les decía y espero que hubieran visto el capítulo 1 porque este libro es muy importante estudiarlo en contexto, capítulo por capítulo, como les decía en esa primera grabación, que el que no entienda hoy el libro de Hebreos, les aseguro que pierde el camino, pierde la ruta, no va a entender lo que está sucediendo y se va a ir por un camino que no es el camino que la palabra misma nos ha trazado. Así que vimos en el capítulo 1 la identidad divina de Yeshua. ¿Y qué vamos a ver ahora en el capítulo 2? Este libro es muy interesante porque nos lleva ahora a analizar la identidad de Yeshua una vez que ya se hizo hombre y habitó entre nosotros. Miremos entonces, si ustedes ya escucharon el primer capítulo, vamos con este capítulo 2, que comienza con una palabra que nos lleva a unir directamente al capítulo 1, que dice, por tanto. ¿Qué quiere decir por tanto? Por tanto, es decir, porque en el capítulo 1, perdón, el autor de Hebreos nos dijo que Yeshua es Dios sobre todo, es el creador de todas las cosas, es el que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, es el que está sentado a la diestra, es el que viene a juzgar y a reinar con justicia, que todo pueblo, lengua y nación se doblarán delante de él. O sea, por tanto, por esa descripción maravillosa y grandiosa de Yeshua. Entonces dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esto es absolutamente cierto. ¿Por qué muchos han deslizado hoy? ¿Por qué muchos se han salido del camino? Porque nunca escucharon, porque nunca han comprendido la verdadera naturaleza de Yeshua. Dejar a Yeshua, cuando a mí me dicen que es un hombre común y corriente, hijo de José y de Miriam, pues dejarlo no tiene ningún problema realmente. El problema y lo que no nos deja deslizar de ninguna manera del plan del Eterno es comprender que Él es la imagen visible de Elohim, que Él es el poder que tiene. Cuando yo ya entiendo el poder que tiene Yeshua, es imposible que lo ponga de lado. Entonces, ese capítulo, cuando nosotros vemos ese capítulo 2 que comienza, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es absolutamente indispensable conocerlo, porque, dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Volvamos a leer este verso. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Miren aquí la comparación que nos hace el autor de Hebreos. Si palabras que fueron transmitidas a través de los ángeles fueron poderosas, ¿cómo no va a ser más poderosa la palabra del que vino a salvarnos, si nosotros ya entendemos que es el mismo eterno, la imagen visible, el creador del cielo y de la tierra? Dice, la cual fue, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todo el anuncio profético de Yeshua se cumplió literalmente. No hay que añadir, no hay que quitar, no hay que interpretar, solo leer. ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos antes? Que en realidad digamos que lo interpretábamos, todo lo teníamos que poner como espiritualizado.
Mire, realmente, ¿en qué consiste este regreso a la casa, este regreso al Tanakh, a todo? Es cuando el Padre nos trae a leer literalmente la palabra. Por eso nosotros encontramos que la palabra misma nos dice que la Biblia no es de interpretación personal, es que es leer, es que es un documento fiel que nosotros simplemente podemos leer. Entonces nos dice, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande que fue anunciada por los profetas y ellos ya lo vieron cumplido? Y nosotros al final del tiempo sabemos con mayor razón que ha sido cumplido y sigue cumpliéndose literalmente, porque dice que el Eterno testificó con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu. ¿Qué vino después del nacimiento ya de Yeshua a través de Miriam? Ya vino digamos que la confirmación de todo lo que se había anunciado con milagros y señales que ningún ser humano podía hacer. Recordemos, solo el Eterno, por ejemplo, nos dice Job que solo el Eterno puede caminar sobre el agua. Pues Yeshua caminó sobre el agua. Yeshua tenía el poder sobre la misma naturaleza. Todos los prodigios y todo lo que le vimos hacer no era más que la confirmación del poder que le fue dado y que fue explicado en esta carta a los Hebreos en el capítulo 1. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Vamos a desmenuzar estos versos, porque son muy importantes. Recordemos que muchas veces la palabra no viene tan clara, porque te necesita de la revelación del Padre. Aquí nos dice que lo hizo un poco menor que los ángeles, pero en el capítulo 1 lo vimos muy claro que nos decía que era superior a los ángeles. Entonces, ¿hay una contradicción? No. Fíjense el punto. ¿Cuál es la diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2? Capítulo 1 dijimos en la identidad divina de Yeshua. En este capítulo 2 ya nos está hablando de Yeshua ya una vez hecho hombre. Él es superior a los ángeles en su imagen divina porque Él es el Eterno. Él es el brazo derecho. Él es la palabra que salió de la boca de Yahweh. Entonces es superior en su identidad divina. Aquí ya nos está hablando de Él ahora ya hecho hombre. Entonces ahora el autor dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Recuerden, esa visión de Daniel es para siempre. Yeshua tiene todo poder y autoridad desde ese momento que la recibió, que lo vio Daniel, para siempre. No es un reino que no tiene fin. Miremos acá en el Salmo 8 que nos habla de este diálogo que nos plantea acá Hebreos. Dice que alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Por eso les digo, este capítulo 2 es importante pensar ya en Yeshua acá como el Hijo del Hombre. Así se llamaba él mismo. Él nunca se presentó, dijo, yo soy Yeshua, el Hijo de Dios. Él siempre dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Además, trataban de matarlo, si ustedes recuerdan, porque el Hijo del Hombre sabían muy bien en la casa de Judá que era el que había recibido toda autoridad delante del Padre. Entonces, esto es importante. Aún en su naturaleza humana, ya cuando él adquiere un cuerpo como el nuestro,
para los propósitos que vamos a ver más adelante. Aquí aún así tiene todo el poder bajo sus pies y es lo que nos confirmó a nosotros Yeshua. El Salmo 8.1 nos dice: oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre ellos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Exactamente la visión que le dio a David es la misma visión que ahora confirma Hebreos. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Fíjense aquí un punto muy importante. Primero, la pregunta que está aquí tomada del Salmo 8 es: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí nos está diciendo, ¿a quién le dio el señorío sobre la creación? A Adán. En la misma creación, el Padre le dijo a Adán que él iba a señorear sobre las obras de las manos, sobre las ovejas, los bueyes, las bestias, las aves del cielo, los peces del mar. Ahora, pero ¿quién visitó al hombre? El Hijo del Hombre. Y por eso es que este texto nos está hablando precisamente en Hebreos de Yeshua en su vida o en su naturaleza ya humana. Sigamos acá en el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, aquí nos está confirmando el autor de Hebreos exactamente que siendo superior a los ángeles en su esencia, se humilló hasta lo sumo y vino para ser un poco menor que los ángeles. Y aquí nos aclara a quién: a Yeshua. De todas maneras lo vimos coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Examinémoslo también detenidamente. Dice: vemos a aquel que fue hecho menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria a causa del padecimiento de la muerte. ¿Por qué tenía Yeshua que morir? ¿Por qué tenía que tener ese cuerpo que pudiera pasar por la experiencia de la muerte? Precisamente porque Yeshua vino para vencer a la muerte. Recordemos, esto es muy importante, que desde el mismo Génesis comienza lo que nosotros hemos conocido como la batalla de las simientes. El Eterno crea a Adán y a Eva, están en el Edén, pero aparece la serpiente. El Eterno les ha dicho que no tomen del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque entonces van a conocer la muerte. Recuerden, el Eterno nos hizo inmortales. Nosotros no teníamos por qué morir, pero la desobediencia trajo como consecuencia la muerte. Por eso, solo cuando Yeshua adopta esa imagen ya humana, digamos, como hijo del hombre, es cuando viene para vencer al adversario, para vencer allí en la cruz y levantarse de la tumba y salir triunfante y cambiar ese decreto de muerte por la vida. Yeshua dijo: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Recuerden, esto es importante de entenderlo porque forma parte de todo el contexto del plan.
Él a causa del padecimiento, dice que pasó por la muerte como todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. O sea, por el que tenía todo el poder, por las cosas, que todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo así que ya habiendo de llevar muchos hijos a la gloria? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en los 3 días y 3 noches que Yeshua estuvo en el Seol una vez entre la muerte y la resurrección? Dice que le habló a todas las almas cautivas desde el tiempo de Noé. Y todos los que creyeron en él subieron al cielo, al paraíso, subieron con él, porque Yeshua nos pasa de muerte a vida. Nosotros ya no vamos a ningún Seol. Cuando usted oiga decir ahora que los que creemos en Yeshua morimos y nos vamos para el Seol a dormir hasta... Eso es mentira, Yeshua mismo lo dijo. Y lo dijo bien claro. Ustedes recuerdan al hombre en la cruz enseguida que se arrepintió, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo hoy, no le dijo después de que duerma yo no sé cuántos siglos. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es absolutamente claro. Entonces dice que perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua cuando nace de Miriam? Cuando ese embrión fue puesto por el Padre en el vientre de Miriam, sin la participación de José. Si hubiera participado José, aquí no hubiera habido ninguna historia, porque nunca hubiera tenido todo el poder en los cielos y en la tierra para vencer la muerte. El único que podía vencer a la muerte era el Eterno mismo, y por eso envió a Yeshua. Pero lo grande es que Yeshua acepta venir y despojarse de su divinidad, pero viene y no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Dónde encontramos estas palabras? En el Salmo 22. Salmo 22. ¿Y qué es el Salmo 22? El Salmo 22 son las palabras de Yeshua en su mente y en su corazón mientras estaba en la tumba. Todo absolutamente revelado, porque el Eterno tiene el control del pasado, del presente, del futuro. Él es el Eterno, Él es el Todopoderoso. Y dice, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dentro de todo este plan, si usted no conoce todo el plan, estas palabras de Hebreos no las va a entender. Hay que conocer el plan completo, el plan desde la misma creación, el plan desde la desobediencia, el plan desde la batalla de las simientes, el plan de profético que nos anunciaba a Yeshua viniendo por amor a buscarnos, a buscar a los que nos llama entonces hermanos una vez que Él está acá, no en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. Fíjense en el Salmo 8:16, lo que nos dice la palabra acá. Nos habla la palabra, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Yahweh. O sea, está citando las mismas palabras que citó el autor de Hebreos. He aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel de parte de Yahweh de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Uno va aprendiendo la revelación de la palabra de una manera gradual. Hemos venido en todos, si usted ha seguido todos los estudios, usted ya sabe quién es Yahweh de los ejércitos. Yahweh de los ejércitos es Yeshua. ¿Por qué lo sabemos? Porque Yahweh de los ejércitos apareció a Josué, habló con él, se identificó como Yahweh de los ejércitos, como Yahweh Sebaot. Y sabemos que Josué no hubiera podido estar en la presencia del Padre. Entonces, cuando el autor de Hebreos está citando estas palabras
literalmente cuando nos está diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, yo confiaré aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Lo que está citando, llevando al que está escuchando o al lector, lo está llevando a Isaías 8:16, que nos habla además del final de todo este plan. ¿Por qué? Porque fíjense, comienza Isaías 8:16 diciendo, ata el testimonio y sella la Torá. ¿El testimonio de quién? Aquí no va a hablar de quién. Ya sabemos, es el testimonio de Yeshua. Y la Torá. ¿Cuáles son los requisitos que tiene el remanente final que reina con Yeshua? Tiene el testimonio de Yeshua y guarda los mandamientos. Fíjense que desde aquí, desde Isaías, desde el profeta Isaías, ya venía anunciando lo que el autor de los Hebreos está confirmando. Esperaré a Yahweh, que escondió el rostro, y en él confiaré. Y quienes confiamos en él, yo y los hijos que me dio, que somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces dice el verso 20, a la Torá y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la Torá y al testimonio. Acabamos de ver en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 14, nos confirma que el remanente final guarda la Torá y tiene el testimonio de Yeshua. Aquí también nos dice, si les está diciendo el autor de Hebreos a los que creyeron en Yeshua, ustedes tienen que guardar la Torá y tienen que tener el testimonio de Yeshua. Si no es así, no les ha amanecido. Es decir, no han entendido todo el plan. Y dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Todo esto nos lo está diciendo Isaías. Pero ¿qué nos está advirtiendo este anuncio de Isaías? Nos dice que el que no entienda que el ser parte del remanente es necesario guardar la Torah y guardar el testimonio de Yeshua, pero el testimonio de su verdadera identidad. Dice entonces que no les ha amanecido, y cuando venga el tiempo final y no sean parte del remanente, se irán por la tierra maldiciendo al Eterno, levantando el rostro y mirando a la tierra, y solo verán tribulación y tinieblas. Estamos en ese tiempo. Estamos en este tiempo donde ya vemos tinieblas alrededor, donde estamos viendo tantas cosas tan difíciles. Estamos viendo ya que son últimos tiempos. Y yo les digo, si ustedes no creen en Yeshua, como dice la palabra, no les ha amanecido. Si ustedes creen en Yeshua, como dice la palabra, pero no están guardando los mandamientos, no les ha amanecido. No son parte del remanente, son parte de ese último grupo que tendrá que vivir toda la persecución final. Que podrán salvarse, sí, pero si resistieran. Pero si hoy, por cualquier enseñanza de cualquier persona, sin ninguna validez bíblica, hoy lo creen y dejan a Yeshua atrás, ¿cómo será en medio de una persecución? Así que fíjense acá. Volvamos a Hebreos, que nos dice, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces sigamos acá en el verso 14, donde nos va a revelar un misterio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Fíjense aquí lo importante. Estamos diciendo que el plan es desde el mismo Génesis, que acabo de decir, y en el capítulo pasado,
Tenemos que empezar desde el mismo Edén, desde la desobediencia, desde la batalla, desde todo. ¿Qué es lo que estaba aquí en medio? ¿En qué estamos en medio de qué batalla nos encontramos nosotros? Entonces dice, Yeshua participa de carne y de sangre, o sea, adopta esa naturaleza humana para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Yo creo que muchos de ustedes ya también han escuchado, no, el diablo no existe, Satanás no existe, es la mala inclinación y todas las enseñanzas que vienen de Kabbalah, que es no solamente un falso Dios, sino que es Baphomet mismo. O sea, eso es una enseñanza absolutamente falsa. Entonces, aquí nos está diciendo Hebreos que Yeshua se hizo como nosotros, un hermano como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Por qué tenía el imperio de la muerte? Porque él fue el que convenció a Eva de tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la muerte entró entonces. Así que Yeshua, a través de la muerte y la resurrección, lo vence a Satanás y libra a todos de los que tenían temor por la muerte y estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros hoy sabemos que pasamos de muerte a vida. Sin embargo, ¿cuántos se han devuelto? Porque esto lo aprendimos bien en el cristianismo. ¿Cuántos se han devuelto y han perdido la fe y ya ahora van para el Seol a dormir simplemente por escuchar doctrinas de hombres? Y nos sigue diciendo el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjense acá, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Es decir, Yeshua nunca ha hecho, no hay ninguna batalla que librar por los ángeles. La batalla era para librarla por nosotros, las personas, todos los que hemos sido, los que fuimos creados acá, que teníamos que pasar necesariamente por el fenómeno de esa muerte, hasta que ya Yeshua lo vence. No socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. En una versión en inglés dice, porque en verdad no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, pero tomó sobre sí la simiente de Abraham. O sea, él se hizo un hombre para redimir al hombre. Ese es el plan. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En su naturaleza divina, aunque el Eterno, lógicamente que tiene todo el conocimiento, pero lo que nos está diciendo acá es que ahora en su naturaleza humana, él mismo fue tentado, él mismo experimenta lo que nosotros vivimos a diario. Por eso cuando nosotros seguimos a Yeshua, nosotros tenemos en él esas alas de protección permanentes. ¿Por qué? Porque Yeshua fue tentado, pero él no cayó en la tentación. Él es poderoso para socorrer cuando nosotros somos tentados. Si aparece el enemigo, cuya labor es la tentación siempre. Si nosotros inmediatamente, frente a la tentación, volvemos los ojos a Yeshua, ¿qué sucede? Que inmediatamente nosotros vamos a encontrar ese asidero para resistir a cualquier forma de tentación que nos aparte del Eterno. Pero el punto es importante. Vuelvo y le resumo hasta acá. Capítulo 1. La naturaleza divina 100% de Yeshua, su origen. ¿Quién es Yeshua? En el capítulo 2, Yeshua hecho hombre. Yeshua como un hermano nuestro, pero con todo el poder de Dios para venir a destruir la muerte que había entrado por causa de la desobediencia.
En la versión del Nuevo Testamento judío, nos dice, por lo tanto, puesto que los hijos comparten una naturaleza física común como seres humanos, fue como ellos y compartió esa misma naturaleza humana, de manera que por medio de su muerte pudiese volver inefectivo a aquel que tenía el poder sobre la muerte, es decir, al adversario, y de este modo dejar libres a aquellos que habían estado ya sujetos a la muerte. Dice entonces, los hijos comparten una naturaleza física como seres humanos y él fue como ellos para que la muerte se volviera inefectiva. Y esto es el triunfo y el gran regalo que el Eterno nos ha dado a nosotros. Nosotros saber que el Eterno de tal manera nos amó, que a pesar de toda esa desobediencia, como dice en la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, envió su palabra, envió su imagen visible a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos pasar de muerte a vida, para que nosotros pudiéramos estar triunfantes allí donde antes no había sino derrota y temor a la muerte. Pero nosotros ahora, teniendo al que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, de parte nuestra, que vino a salvarnos, que vino a llamarnos, hoy es que entendemos la responsabilidad que nosotros tenemos como seguidores de Yeshua. Fíjense que entonces, termino con esto, Yeshua no es un tema secundario. Yeshua no es un tema cualquiera. No es un mensajerito ahí como todos. No. Es que el Eterno tampoco es un rey como todos. Es que Él es el creador del cielo y de la tierra. Los reyes que habían en el tiempo que nosotros encontramos desde el principio son seres humanos. Son seres humanos, pero es que el Eterno es el creador. Nosotros tenemos que salir de esa concepción aquí que nos redujo todo a una simple clase de historia. Esto es lo que pasa y así pasaba y estos creían y aquellos también. De eso no se trata. Se trata de saber quién fue el que nos salvó, quién fue el que nos rescató de la muerte, con quién es que vamos a reinar, quién es el que vino a dar su vida por nosotros, cuán grande es su amor y su misericordia, que no importa el pecado que se hubiera cometido, si hoy le abres el corazón a Yeshua y lo invitas a venir, el Eterno es misericordioso y fiel para salvarnos y ponernos como parte de ese remanente. Entramos en obediencia y nosotros de la mano de Yeshua iremos hasta el final. Cuando las nubes se abran, aparezca Yeshua, venga acá a la tierra y reinaremos con él y después estaremos en la Nueva Jerusalén para siempre. Estos 2 capítulos pónganlos en su corazón y cuestionen lo que han oído hasta ahora sobre Yeshua. Cuestiónenlo. Aún si ustedes cuestionan, los mismos maestros los pueden llevar a reconocer que hubo un error. Todos caemos en errores. Todos hemos enseñado cosas que no son. Cuando yo enseñaba en la iglesia cristiana, a mí me tocó corregir muchas cosas. El día de reposo no era el domingo, el día de reposo era el séptimo día, el Shabbat. Tantas cosas se han corregido. También, sí, pero si ustedes mismos cuestionan, pueden llevar a arrepentimiento a todos aquellos que han hecho desviar a tantos de todo este proyecto, del plan que el Padre tiene para nosotros. Y con esto termino. El libro de Hebreos, si usted conoce el libro de Hebreos completico, como lo vamos a estudiar, le aseguro que no va a tener ninguna duda para las difíciles decisiones que va a tener que tomar muy pronto. El Padre nos bendiga, el Padre nos guarde, el Padre permita que todos podamos estar que todos podamos estar bajo su manto, pero llenos de la revelación de la palabra, para que nosotros podamos vivir
con fe, sin temor y con la seguridad de ir por un camino correcto. El Padre nos bendiga y nos guarde y los espero para el próximo capítulo, para el capítulo 3 del libro de Hebreos. Vamos a estudiar todo el libro así en términos así cortos para que cada capítulo quede bien aprendido. El Padre nos bendiga y nos guarde. Shalom, shalom para todos.